Buenos días. Primeramente quiero agradecer al CAEC por la invitación para la elaboración de este geotaller titulado Análisis multitemporal espacial y estadístico de cobertura de suelo utilizando Landcover. El CCI es por la Iniciativa de Cambio Climático, por sus siglas en inglés. Y bueno, mi nombre es José Miguel Ugarte, soy de La Paz, Bolivia. Soy ingeniero civil de profesión y actualmente trabajo como consultor independiente para proyectos de hidrología e hidráulica en distintas partes del país y algunas veces con cooperación internacional. Este taller va a constar de dos partes. La primera parte la vamos a ver hoy día. Los dos talleres tienen una parte práctica y una parte teórica. Este primer taller se concentra un poco más en la parte teórica debido a que es una introducción para hacer la siguiente mitad del geotaller. Por problemas de trabajo, este taller está siendo grabado ya que tuve un imprevisto y estoy de viaje. Entonces, en el lugar donde estoy actualmente no hay una buena conexión o conexión estable de internet. Entonces, bueno, esas son las consideraciones generales. Empezando con el taller, nos vamos a basar en dos prácticas. Yo he preparado un material especial que lo voy a poner a consideración, que también es adjunto y voy a compartir. Todos los datos están guardados en esta carpeta y los datos son similares a los que están viendo a continuación, con la única salvedad que no existe esta carpeta de salidas porque es mi propia carpeta donde les voy a ir mostrando algunas salidas de todo este ejercicio y que digamos que serían la respuesta a los ejercicios. En segundo lugar, la forma de llevar ese taller es obviamente con este video. Tenemos la presentación, que es a manera de guía de introducción, y en la parte práctica tenemos un archivo de Word donde está cada uno de los pasos y algunos enlaces que hay para, por ejemplo, acceder al geovisor y descargar la información con la que vamos a trabajar ahora. También se explican los pasos de la práctica de manera correlativa para que si bien estén con el video también tengan una contraparte de poder ver el archivo en Word y la presentación adicionalmente. Bueno, comenzamos. Vamos a utilizar esta información que es de cobertura de suelo que la Agencia Espacial Europea ha ido implementando y ha ido desarrollando a lo largo de todos estos años en base a todos sus sensores remotos. Y esto ha sido patrocinado por la Iniciativa de Cambio Climático. Si ustedes revisan los objetivos de la Iniciativa de Cambio Climático para la cobertura vegetal, ha sido todo un proceso que ha llevado básicamente a dos fases. En la primera, que es la que ya ha sido terminada y por eso se han publicado estos datos, es obtener un modelo a nivel mundial de toda la información de cobertura con una resolución a nivel anual y de 300 metros en resolución espacial. Entonces, en la segunda fase, ellos lo que están tratando de hacer es abarcar una mayor resolución con proyectos puntuales. Esta información ha sido liberada, si no me equivoco, el año 2016 y liberada al público. Pero ya se han realizado estudios científicos y papers y algunos desarrollos más en varios años anteriores. Lo interesante de esta metodología, de este producto,
es que ellos han realizado ya una separación en unidades de cobertura. Son 22 unidades de cobertura a nivel mundial. Para hacer esto han utilizado muchos de sus sensores remotos que ellos tienen y han utilizado bastantes clasificadores que les han permitido llegar a estas 22 unidades por medio de varios análisis de todos sus sensores remotos. Estas unidades no son arbitrarias. Estas unidades se basan en el tipo de unidades definidas por la FAO y también es compatible con otras clasificaciones. Y lo interesante de esto es de que ellos han tomado un enfoque en el cual podemos a una misma unidad seguir asignándole subniveles, ¿no? Eso es similar a la metodología de Corine, que ellos también la desarrollan y la manejan. Entonces, una parte muy interesante es eso, ¿no? Que ellos han tratado de ver tanto la coherencia como la consistencia de su información y han llegado a esta resolución de 300 metros, que si bien tenemos sensores con mucha más precisión, la ventaja es de que ellos han trabajado y tienen series de datos desde 1992 hasta el año 2015. Entonces es una fuente muy interesante de información que nos permite hacer análisis del cambio de uso de suelo, y esto a nivel anual. Ellos, bueno, a continuación están viendo su cadena de clasificación, que ha sido tanto supervisada como no supervisada. Este material está extraído de la guía y bueno, perdón. Básicamente muestra el proceso que han realizado para realizar su clasificación y para obtener este tipo de clasificación de cobertura de suelo. En base a esta información, ellos han recopilado varias series de datos y anualmente han ido también recopilando una base muy extensa de información, con lo cual ellos están generando el objetivo, como les decía antes, es generar una herramienta técnica para hacer análisis de cobertura de suelo. Este es la fase 1 y la fase 2 que les comentaba. Ellos han trabajado de manera conjunta y sus principales instrumentos son los satélites Envisat, Sentinel-3 y Proba, pero debido a que estos son sensores relativamente modernos, también han sido utilizados los sensores más antiguos, como ser el Spot 4, 5, NOAA y además las imágenes MODIS. Esto, como ven en la imagen, ha sido utilizado también para relleno de información en lugares que son de difícil acceso, que no se tiene mucha cantidad de información, ¿no? Entonces, en este organigrama, en este cronograma de entrada de datos, podemos ver los valores que han sido obtenidos tanto en la etapa 1 como en la etapa 2 y qué sensores han participado en cada una de esas, ¿no? En la imagen a continuación están viendo cómo han ido cambiando los algoritmos y el enfoque multianual, ¿no? Entonces, debido a que son enfoques multianuales, el tema de nubosidad, el tema de algunos factores han sido bastante atenuados. Sin embargo, hay otros factores que los vamos a ver a continuación, que son unos puntos donde por ejemplo, no se tiene gran resolución temporal, ¿no? Pero esa es una consideración que hay que tomar en cuenta. Como les decía, las ventajas de esta información es que es accesible a nivel mundial. No importa en qué parte de la Tierra estemos, existe la información. No existen vacíos, no existen datos muy localizados. Entonces es una información general a nivel mundial de toda la cobertura. La extensión temporal de la información es importante porque tenemos registros desde 1992 hasta el 2015. Son más de
20 años de información que podemos acceder. Posteriormente yo les voy a mostrar las condiciones generales que hay que tener para el manejo de esta información. Otra ventaja es la uniformidad de unidades de cobertura de suelo, y es que cuando se hacen clasificaciones tendemos a hacer diferentes clasificaciones para diferentes objetivos. Entonces, teniendo una unificación de las coberturas, esto hace que nuestros análisis sean más consistentes y que se puedan realizar comparaciones en base a otros estudios, ya sean posteriores o anteriores, y nos permiten tener un mayor control y una mayor verificación de nuestra información producida, ya que es de libre acceso. En cuanto también una de las ventajas es que se están produciendo bastantes papers, bastantes documentos que validan y comparan y verifican el rendimiento de este modelo, las capacidades de este modelo, y es algo a tomar en cuenta porque es una ayuda, ya sea cuando se hacen trabajos, referirse a esta cantidad, y como ven en la gráfica ha sido incremental desde el año 2010 hasta el año actual, en el que se han ido incrementando este tipo de papers, de estudios científicos. Ahora, como todo producto, no tiene algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta, que son unas recomendaciones que, por ejemplo, la resolución temporal a nivel anual no nos permite hacer análisis estacionales. No podemos ver el cambio de cobertura del suelo en diferentes épocas del año. ¿Por qué? Porque todos los datos están compilados para un año, ¿no? Y esa es un poco esa es una consideración muy importante antes de utilizar este producto. La siguiente es la resolución espacial, que 300 metros nos puede parecer una resolución muy baja para algunos trabajos que vayamos a realizar. Y es cierto, cuando son tareas más específicas sí vamos a tener problemas. Sin embargo, a lo largo de esta práctica se van a dar cuenta y vamos a ver la verdadera resolución espacial que nos brinda esta herramienta y cómo nos puede ayudar. Y van a ver que 300 metros es algo bastante aceptable para este tipo de trabajos. También esta parte de las unidades preestablecidas es importante, ya que hasta cierto punto nos limitan en cuanto a los análisis que queramos hacer. Sin embargo, como les decía, el enfoque que se ha tomado es un enfoque por categorías, por niveles. Entonces es posible llegar a mejores niveles en base a las unidades que ellos nos dan, ¿no? Entonces, y eso está correlacionado con las unidades de la FAO, que son aprobadas a nivel mundial. Y otra consideración importante a tomar en cuenta es que se necesita un preproceso que es bastante demandante a nivel computacional antes de la utilización de esta información, que les voy a mostrar a continuación. Y bueno, como punto final, ahí les muestro las páginas donde se descarga la información y una vista a nivel general de todo el modelo a nivel mundial que se tiene en su visor. Y si ustedes quieren ahondar mucho más en este tema y ver algunas cuestiones más específicas, también voy a compartirles, y bueno, eso está en las páginas antes mencionadas, todo el marco teórico y la guía de todo este producto, que es el cambio climático, la cobertura del suelo del CCI. Es un material bastante interesante donde explica en parámetros más específicos todas las consideraciones. Por ejemplo, este es un cuadro bastante interesante porque muestra los objetivos que se han
logrado, los índices que se han utilizado y incluso el grado de error o falta de certeza que se ha llegado, de precisión y de estabilidad que se ha llegado con las mediciones, ¿no? Entonces es un material que es bastante importante, bastante interesante, y muestra un poco más de las unidades, que también lo vamos a ver a lo largo de estos dos talleres, o de este taller dividido en dos partes, en el que vamos a ver la evolución temporal de algunas coberturas que son de fácil comprensión, fácil de ver. Y por ejemplo, ya entrando al contenido del taller, esta primera práctica se va a centrar más que todo en la ubicación de estas unidades de cobertura, la ubicación espacial de esas unidades, y el premanejo y preproceso. Nos vamos a apoyar con un software que es el ArcMap, a partir de su versión 10.2, que es la que yo estoy utilizando en este momento. Es posible manejar esta información con datos o con otro software que es el QuantumGIS. Sin embargo, hemos decidido primeramente hacer este geotaller con el ArcGIS y ver si es que hay bastante interés. Podemos repetir la misma metodología con el QuantumGIS. Entonces, primero necesitamos descargar la información, ¿no? Lamentablemente en este momento mi conexión a internet es muy mala, entonces no voy a poder mostrarles en vivo el proceso de descarga, pero es sumamente fácil. Lo que hay que hacer es entrar acá a este enlace. Cuando entren a este enlace les va a aparecer una página similar a esta. Lo que tienen que hacer es hacer clic en esta parte que dice descarga de data, download data, y les va a pedir una autenticación. La autenticación y el registro es obligatorio, y lamentablemente cada vez que se necesite ver la información es necesario que ustedes hagan este registro, pongan el área en el que están y bueno, lo que quieren hacer con el producto, ¿no? Lo primero, y acá les va a mostrar muchas opciones para descargar. La que yo les recomiendo es la opción de que les genera un archivo en formato TIFF multilayer. También hay la opción de trabajar con los formatos .nc, que es otra opción bastante válida, pero la carga en el proceso computacional es bastante alta y necesitan también trabajar con otras consideraciones. La desventaja de trabajar con el formato .tif, es que tienen que hacer este preproceso largo, y es justamente lo que les voy a mostrar a continuación. El archivo que ustedes descargan es este. Es un archivo de WinRAR, es un zip que pesa 866 megabytes aproximadamente, y cuando ustedes lo abren les va a mostrar esto, ¿no? Les va a mostrar una imagen plana. Esta imagen plana es la imagen multilayer que tienen, y bueno, aquí se consta también la versión de esta imagen porque obviamente van cambiando y van modificando según el tiempo. Esta es la versión 2.07, y una vez de que ustedes descargan, la añaden a sus archivos. Esto obviamente depende de dónde tienen almacenada la imagen. Por ejemplo, yo la tengo acá. Y la primera vez que ustedes añaden esta imagen multitemporal, les va a preguntar si desean generar la capa de pirámides. Entonces, ustedes tienen que decirles sí, porque adicionalmente a esto les va a generar estos otros dos archivos en el ArcGIS. Este proceso, dependiendo de la máquina que tengan, la memoria RAM y varios otros factores, va a demorar bastante tiempo.
Entonces, por ejemplo, en mi caso, en una laptop demoró unas 8 horas, 10 horas. Pero es un proceso que se lleva solo una vez. En una desktop ha llegado a durar de 2 horas o hasta 1 hora, ¿no? Entonces es un proceso necesario que ustedes necesitan hacer antes de trabajar con esa información, pero como les decía, es algo que se realiza una sola vez. Ya habiendo realizado este proceso, se van a encontrar con una ventana similar a la que están viendo en pantalla. Y lo que se necesita, ya que la imagen satelital está multibandas, ¿no? Entonces, en realidad no necesitan hacer combinaciones, sino necesitan llamar a cada una de las bandas por separado. En este caso, en la práctica, cada banda corresponde a un año, y en el archivo que van a descargar es así. La banda 1 corresponde al año 1992 y la banda 24 al 2015. Entonces, así pueden hacer una correlación que, por ejemplo, la banda 9 corresponde al año 2000, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es añadir estas tres bandas, tanto la banda 1 como la banda 9 como la banda 24. Este proceso obviamente depende de la capacidad de su computadora. Vamos a añadir la banda 1, la banda 9 y la banda 24. Entonces, ya teniendo las bandas, lo que vamos a proceder es a hacer un corte. Necesitamos determinar nuestra área de estudio. En este caso, como yo les decía, yo ya les he dejado algún material para que empecemos a trabajar. Y este está acá en datos land cover, área de interés. Entonces cargan el área de interés, ya se van arrastrando, y el área escogida, por ejemplo, es el área cercana al lago Titicaca. ¿Por qué se ha escogido esta área? Esta área es bastante interesante porque tiene la parte de la Amazonía en este sector y tiene la parte del altiplano, además de contener el cuerpo de agua que es el lago Titicaca. Este proceso hay que cortar con la herramienta de ArtToolbox, Data Management, Raster Processing y Clip. Esto también se explica en el manual, está acá. Justamente por esto tiene algunas capturas. Entonces lo que necesitamos es cortar cada uno de estos, ¿no? Como este es un geoproceso y a veces tiende a ser algo pesado y algo moroso, entonces lo que se ha escogido es para hacer un poco más rápida la práctica, es que yo ya les he provisto, ¿no? Entonces el proceso, para los que quieren verlo, está acá en el manual, igual lo dice. Tienen que agregar, por ejemplo, la banda 1 como raster de entrada, después el área de interés, seleccionan acá, cortar esta área, y bueno, la graban en con algún nombre específico que también se les da en la guía, y bueno, proceden a colocar OK. Ese es un proceso que lleva tiempo y hay que hacerlo para cada una de las bandas. Lo que yo ya he preparado y ya lo he listado es que yo ya hice estos cortes previamente y están también en su guía si es que tienen algún problema, ¿no? Para hacer esto, recordarles que tienen que tener acceso al Toolbox. Entonces tienen que tener la licencia correspondiente o tenerla habilitada acá en Spatial Analyst en la parte de extensiones, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto tenemos nuestra área y tenemos por años, ¿no? Entonces, como les decía en la guía, esto hay que hacerlo. Ahora, para hacer análisis
de manera correcta, necesitamos reproyectar nuestro raster. ¿Por qué reproyectar los UTM? Porque estos actualmente, si ustedes dan clic derecho y propiedades, notarán que estos se encuentran en coordenadas geográficas. Entonces, para hacer análisis cuantitativos de la cobertura no es lo correcto hacer este análisis sobre unidades geográficas. Es mejor trabajar en coordenadas planas, ¿no? También mucho depende de la extensión de su área de interés. Como esta área de interés, por ejemplo, está en la parte de la zona 19 sur de Bolivia, en realidad de Bolivia y de Perú, entonces es importante hacer esta reproyección a la zona 19, ¿no? Y para hacer cualquier medición también es bastante importante. Entonces lo que vamos a hacer, y también se muestra en la guía, es proceder igual al Toolbox, Data Management, Projection and Transformations, Raster y Project Raster. Entonces con esto vamos a hacer el proceso de reproyectar la información raster. Dependiendo, por ejemplo, ahora vamos a analizar 3 años, ¿no? Entonces, dependiendo si ustedes quieren analizar los 24 años, tienen que hacer este procedimiento para todas las capas. Entonces, como les decía, vamos a seleccionar el raster, vamos a poner Output Raster, vamos a buscar nuestra carpeta de trabajo, que en mi caso es salidas. También, bueno, yo ya tengo unos raster, entonces voy a poner CCI LC 1992, que es la capa que ahora, y UTM. Aquí es importante que pongan la extensión del raster y el sistema de coordenadas, que en mi caso es 19 sur, ¿no? Esto de acá. Las tienen que buscar normalmente, buscan en proyectadas, UTM, WGS84, que es el sistema en el que trabajamos, hemisferio sur, porque está en Bolivia, Perú y el lago Titicaca, que están en el sur, y finalmente buscan la zona 19S, que es en la que está enmarcada nuestro proyecto. Ya teniendo todos los datos, seleccionan OK. Esto es importante porque es el tamaño de las celdas que vamos a utilizar, que eso más adelante lo vamos a ver cómo se contabiliza, y yo creo que en el taller de la siguiente semana. Entonces, bueno, y como les decía, algunos son geoprocesos que tardan dependiendo de la capacidad de su computadora, y de todas maneras acá está todo el proceso que he realizado, está con capturas para que, si es que no lo ven en el video, también hagan algún acompañamiento con el Word. Entonces volvemos, vamos a hacer ahora sí vamos a mostrar la simbología. Entonces, clic derecho, propiedades, simbología, clasificados, valores únicos. Les pregunta, ¿desea realizar el cálculo para valores únicos? Y seleccionan sí. Con esto va a reclasificar en estos valores, que a continuación les voy a mostrar cuál es su significado. Y en la carpeta que les he dejado de la práctica, en datos Landcover, en la última parte tienen leyenda Landcover, y es acá que yo he preparado este material que muestra, esto se extrae de la página web, el valor y la etiqueta, ¿no? 0, por ejemplo, es para sin datos. Yo he traducido algunas de estas unidades de cobertura para que ustedes puedan hacer la comparación. Por ejemplo, 190 áreas urbanas, 200 suelo desnudo, 201 suelo desnudo consolidado. Entonces, obviamente esto lo pueden utilizar y tienen el respaldo, ¿no? de tal vez hacer una traducción diferente, ¿no?
Y además de eso, yo les he dejado los códigos RGB para que ustedes puedan copiar la simbología y el color exacto para hacer los mapas. Sin embargo, también lo último que han sacado es un layer que acá está en la misma carpeta, que les invito a tomarlo acá. Añadir este layer, que obviamente lo va a mostrar sin datos. Entonces lo que tienen que hacer es doble clic en su capa, import, para importar la simbología, y creo que acá me pide esto, perdón, acá necesitamos este es el correcto, y aceptar. La ventaja es que lo que antes uno tenía que configurar cada uno de estos por su RGB, el ArcGIS, ellos ya lo tienen preconfigurado, entonces es fácil copiar la simbología y los colores correctos que se debería manejar, ¿no? Entonces les invito a hacer esto en cada uno de los mapas y esa transformación más. Y en ese caso estamos viendo la imagen de 1992. Entonces, ya teniendo qué significa cada una de las unidades en este Excel que les he dejado, tenemos también los datos en español de bastantes de las más representativas y más que hay incluso en esta práctica. Lo que vamos a hacer es reclasificar las áreas urbanas. ¿Y esto por qué? Porque esta práctica se va a basar en que ustedes empiecen a manejar esta información, y una situación pasa de que ustedes vean acá, ¿no? Entonces vean que hay unos cambios, que las unidades se encuentran acá, se encuentran representadas, y por ejemplo que las áreas urbanas se encuentran acá, que los lagos, que algunas zonas erosionables se están ampliando y todo eso, pero otra cosa es de que ustedes lo comprueben. Y me parece que esta parte de comprobar la veracidad de la información es sumamente importante, debido a que necesitamos nosotros saber que la información que estamos manejando es la correcta, ¿no? O qué tal grado de certidumbre o incertidumbre tenemos con la información que estamos manejando. Entonces, una de las mejores formas de validar esta información es exportándolo y comparándolo con imágenes satelitales de alta resolución. En ese caso, la forma más fácil y básica de hacerlo es exportarlo y verlo en el Google Earth, que como saben es un software bastante potente que la mayor parte de las personas ya lo manejan y tiene la facilidad de ir actualizando sus datos y tener imágenes de alta resolución histórica para poder ver y comparar el estado de la cobertura de una determinada región. Entonces, en esta práctica lo que se va a realizar es una extracción de esta información al Google Earth, y vamos a ver y comparar una de las unidades que son más fácilmente apreciables, que es áreas urbanas. Esta unidad, como les decía, es muy fácilmente ver la evolución en la extensión, en la ubicación, y esto también nos da una familiaridad para poder comparar con la realidad, porque nosotros vivimos en estas áreas urbanas, ¿no? Y conocemos. Entonces, en base a este análisis, yo quiero que ustedes vean y hagan la comparación y repitan el mismo ejercicio para otro tipo de coberturas, como ser suelo desnudo, como ser otra unidad que es bastante interesante, es cubiertas herbáceas, estas cubiertas con árboles de hoja ancha. Y también otro tema bastante delicado son la parte de cultivos, ver las evoluciones en los cultivos
y la expansión de la frontera agrícola, ¿no? que es algo bastante interesante y que vale la pena, y es algo que normalmente nos preguntamos año a año cómo ha ido evolucionando estos temas, ¿no? Entonces, continuando con la práctica, lo que vamos a hacer es extraer de todo esto, de todo este raster que tenemos acá, vamos a extraer las unidades de cobertura de áreas urbanas. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es entrar de nuevo a nuestro toolbox. Acá nos vamos a la parte final, que es análisis espacial. En la parte de buscamos Reclassify, ingresamos el raster que recién habíamos convertido a UTM, y lo que vamos a hacer es reclasificarlo y le vamos a dar valores nulos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se colocan estos valores nulos? Vamos a copiar este texto que dice no data y lo vamos a pegar en cada una de las unidades, exceptuando la unidad que nos sirve, que estamos queriendo reclasificar, que si nos fijamos acá en la tabla, áreas urbanas y áreas consolidadas son la 190 y 200, ¿no? En este caso, áreas urbanas, solo la 190. Entonces a todas las otras unidades, tienen que tener mucho cuidado al ir copiando estos datos. Entonces vamos a llegar a dar un valor nulo a estas unidades, y bueno, en el caso de la 190 le vamos a poner 190 para que se mantenga. Eso también nos permite aislar conjuntos de datos, y vamos a proceder a guardar, ¿no? Entonces tenemos un CCI 92 que yo le voy a poner el mismo nombre pero con área urbana, y la terminación, que es importante, .tif, y seleccionando OK. Entonces lo que está haciendo ahora es reclasificar esta información en un raster único. Voy a apagar el raster de fondo para que ustedes puedan ver. Acá, para los que no conocen, por ejemplo, está la ciudad de La Paz. En esta parte los amigos de Perú van a poder reconocer fácilmente estas otras ubicaciones. Y no se preocupen porque ya vamos a ver a continuación cómo exportarlas estas a un Google Earth, que nos va a permitir ver realmente qué asentamientos urbanos, qué ciudades estamos viendo en esas manchas, ¿no? Entonces lo siguiente es convertir a polígonos. Vamos a entrar de nuevo a nuestro toolbox del ArcGIS. Vamos a ver a Conversion Tools y le vamos a poner desde raster, from raster, y raster to polygon. Entonces seleccionamos nuestro raster que acabamos de crear. El valor por defecto está bien, que es value, y vamos a guardar en áreas urbanas en la carpeta que ustedes estén trabajando. Por ejemplo, de mis salidas, como ya les había dicho, áreas urbanas 1992, y no tenemos que colocar esta parte de simplificar polígonos porque va a afectar nuestra información. Entonces OK, como pueden ver a continuación tenemos ya los polígonos creados, ¿no? El siguiente paso va a ser exportar esta salida. Bueno, exportar esta salida es mejor. Normalmente yo lo que hago es trabajar siempre en la geodatabase por default que tiene el ArcGIS. Esto para evitar algunos errores que hace cuando en algunas de sus herramientas, ¿no?
En este caso yo he guardado directamente en nuestra carpeta de salida y es por eso que he obviado esta parte de exportación. Lo que sigue es otra vez hacer clic en Toolbox y es convertir la capa a un KML. Entonces acá en Conversion Tools, to KML, Layer to KML, que es un formato estándar del Google Earth. Es importante acá tener esta consideración que casi se me pasa por alto, que no le tienen que poner color o un color bajito. En este caso vamos a ponerle este celeste y tenemos que ponerle con doble clic en display la transparencia, que yo voy a poner un 40. Entonces con 40% esto, antes de hacer esto, porque esta misma simbología se va a exportar como KML, ¿no? Entonces seleccionamos la carpeta de salida, por ejemplo acá, áreas urbanas 1992. Yo estoy trabajando en la misma carpeta, en la misma carpeta todo el tiempo. Acá es importante que le pongan 1, que es la escala de la salida. Y eso es opcional, que yo recomiendo que lo dejen, es para que todos los polígonos estén unidos al suelo. Ok. Entonces lo que estamos ahora generando es un archivo KMZ que les va a decir que ha procedido a generar de manera satisfactoria con este tick verde. Volvemos entonces a nuestra carpeta en este caso yo he trabajado todo el tiempo en la carpeta de salidas, que es la única que no les estoy pasando, y ahora se ha generado este archivo que es áreas urbanas 1992. Entonces yo voy a proceder a abrirlo. Con este archivo me va a agregar, lastimosamente, lo que yo les decía, no tengo conexión a internet, entonces lamentablemente, y eso yo ya previamente, cuando tenía conexión, traté de cargar la mayor cantidad de lugares, cosa de que podamos ahora trabajarlos. Por ejemplo, acá estamos viendo la parte de ILAVE, ¿no? Si se dan cuenta, este es para el año 1992. Otro, y queda bastante demarcada, ¿no? En esta parte. La imagen actual que estamos viendo corresponde a un tiempo mucho más cercano. Entonces obviamente han habido nuevos cambios. Por ejemplo, esta es la ciudad donde vivo, La Paz. Si se dan cuenta, La Paz ahora está hasta acá. Esta es la parte del alto, que en el año 1992, según esta imagen, solo consideraba hasta acá, ¿no? Incluso se puede ver cómo ha reclasificado la parte del aeropuerto, que en ninguno de los casos debería cambiar, ¿no? Y podemos ver que hay asentamientos urbanos bastante pequeños y bastante puntuales, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, cerca a donde vivo es la comunidad de Viacha, la ciudad de Viacha ahora, que es mucho más pequeña que la actual, ¿no? Y se ven estas partes. Entonces lo que vamos a hacer para hacer una comparación de esta información es generar de nuevo, repetir el mismo procedimiento que también se los dejo en la guía, y que yo ahora en este video lo voy a hacer de manera mucho más rápida. Para generar lo mismo, la misma situación para el año 2015, ¿no? Hemos visto, esta es la imagen de 1992, entonces voy a hacer el mismo procedimiento para el 2015. Y tenemos que seguir los mismos datos. Primero, cortar la imagen, que ya la hemos cortado. Proceder acá, añadir el raster, reproyectar el raster, que en este caso va a ser el mismo nombre pero con UTM al final, y 2015. Lo guardo, selecciono el sistema de salida, que es 19S, y OK. Entonces está reproyectando. El siguiente paso, como saben, es la parte de isolar la capa. Bueno, dependiendo de lo que quiera, puedo agarrar e importar la simbología que ya he impuesto
en el año 92. Acá es importante que coloquen en únicos si van a añadir la capa de otro único. Si están añadiendo la simbología de alguno clasificado, tienen que estar en la parte de clasificado. En esa parte le dice que no tiene carpeta de atributos, le colocan sí. Y ya va a añadir esa parte. Ok. Entonces, por ejemplo, algo bastante interesante que pueden realizar igual como ejercicio, sin todavía ir al Google Earth ni nada, es en la parte de Custom Windows, Image Analysis. Por ejemplo, ahora estamos viendo la capa 2015, ¿no? Entonces voy a habilitar la capa de 1992 por atrás, que esté justo debajo. Selecciono la capa 2015 y en esta parte, estos dos triangulitos que se llama la herramienta Swipe Layer. Y con esto puedo ver uno a uno la comparación. Como les decía, esta es la ciudad de La Paz. Si se dan cuenta, y ahora lo vamos a ver en el Google Earth, se puede ver incluso cómo ha ido expandiéndose, ¿no? Ahí pueden ver uno a uno que, si bien hasta acá teníamos el límite de la ciudad del Alto, se ha expandido hasta acá. Pueden notar también que la parte del aeropuerto casi no ha cambiado, ¿no? Pueden notar que hacia el sur ha habido una mayor expansión territorial, donde antes solo existían la anterior unidad que corresponde a... Esta unidad, por ejemplo, que antes correspondía a 150, que 150 correspondía a vegetación escasa, y ahora corresponde a el año 2015 a área urbana. Entonces, bueno, aquí estamos viendo cambios, ¿no? Pero la mejor aplicación es verlo en la realidad, que acá lo más cercano a la realidad vamos a tener lo que es el Google Earth, ¿no? Y sus imágenes de mejor resolución que tiene. Entonces lo que voy a hacer es repetir el mismo procedimiento acá para el 2015, y de la misma manera voy a poner no data en las unidades. Es importante que coloquen en todas el valor específico de no data para que el sistema lo capture como un raster vacío. Si no se hace esto y se ponen, por ejemplo, el valor de 0, les va a generar valores de 0, que no es un valor nulo. Entonces, cuando ustedes procedan a convertir los polígonos y hacer la conversión en KMZ, les va a llevar mucho más tiempo y van a tener que hacer un borrado de algunas de esas unidades de cobertura antes, para que puedan verlas mejor en el Google Earth. Entonces, esta es una de las maneras para realizar esta isolación de raster. Existen otras, utilizando la calculadora raster, utilizando otros medios. Me parece que hay herramientas también específicas que permiten isolar información raster, pero yo he visto que esta es una de las herramientas más prácticas. Entonces yo lo voy a guardar con el mismo nombre, pero con el año cambiado, que es 2015, que es el que nos interesa. ¿Ok? Entonces procedo a hacer exactamente lo mismo. Ya me ha creado el raster. Lo que voy a hacer es convertirlo a polígono. El proceso, como les decía, es similar y yo lo estoy haciendo de manera más rápida, simplemente para que lo veamos. Es importante que no seleccionen simplificar polígonos, porque algunos que necesitamos ver píxeles, entonces va a simplificar a formas geométricas y en este caso no nos conviene hacer eso. Y bueno, lo que vamos a hacer es que en simbología para ver, realmente yo lo voy a poner sin color.
voy a poner una línea roja mucho más fuerte. Y ok, ¿no? Entonces ya con esto podemos ver la evolución. Si se dan cuenta acá, yo voy a ver las áreas urbanas. Entonces aquí por simple inspección ya podemos ver cómo se han ido expandiendo acá. Voy a quitar la imagen del fondo. Entonces acá tienen, ¿no?, cómo han ido modificándose. Pero como les decía, es mucho mejor si ustedes, es mucho mejor eso verlo en el Google Earth. Entonces vamos a proceder a hacer eso. Vamos a poner esto de acá. Vamos a exportarlo en el mismo lugar, pero con el año cambiado. Guardar. 1. Ok. Y el archivo de salida ya debería estar generado acá. Es este. Entonces lo abrimos y estamos viendo lo mismo. Si se fijan, por ejemplo, en el lado de Viacha, el año 1992 teníamos esto, ¿no? Y el año 2015 ya tenemos asentamientos más focalizados. Si bien hay algunos asentamientos urbanos que no han sido bien clasificados, como en esta parte, eso es porque son áreas periurbanas. Las áreas periurbanas, por ejemplo en Bolivia, acá en La Paz, tienen la particularidad de que son áreas mixtas, son áreas donde existe una casa, pero la mayor cantidad del terreno son terrenos baldíos o suelo desnudo o vegetación escasa, ¿no?, que son pajonales. Veamos algún asentamiento más del lado peruano que sea interesante. Yo estaba viendo por acá, por ejemplo, el distrito de Ilave, ¿no? Según esto, el distrito de Ilave no ha crecido en gran manera. Recuerden que aquí podemos ver la resolución que tenemos con 300 metros, ¿no? Entonces, cada uno de estos cuadrados es su resolución de 300 metros. Entonces, aquí vemos claramente lo que es nuestra resolución espacial, ¿no? Podemos ver que, por ejemplo, el distrito de Ilave, según ese análisis preliminar, ha incrementado en 3 cuadros, ¿no?, de 300 por 300. Entonces, esto quiere decir que tenemos un incremento de 9 hectáreas. Cada uno de estos cuadrados implica 9 hectáreas. Entonces, si tenemos 3 que han sido incrementados, tenemos 27 hectáreas de incremento en áreas urbanas. Lo interesante es que, y esto se los dejo pendientes porque lastimosamente el internet ahora no puedo acercarme a todos los puntos que yo quisiera. Entonces lo interesante es que durante la semana ustedes puedan realizar esta inspección y vean qué unidades de cobertura han cambiado. Ahora, ¿por qué la siguiente semana lo que vamos a hacer es lo siguiente? La siguiente semana vamos a trabajar en lo mismo, pero vamos a hacer análisis y ya estadística multitemporal de esta información que hemos trabajado ahora. ¿Por qué? Porque al hacer este análisis raster y al hacer la cuantificación de estos valores, como podemos hacer clic acá y nos habilita, como si fuera un shape, abrir tabla de atributos. Entonces, en esta parte nosotros tenemos el conteo de todos y cada uno de los píxeles que componen nuestra zona de estudio. Entonces, haciendo la siguiente semana, lo que vamos a hacer es trabajar sobre esto. Entonces vamos a hacer un análisis temporal y esta hoja de cálculo la vamos a construir desde cero. Perdón.
Y vamos a tener análisis como este, ¿no? Por ejemplo, en tierras de cultivo secano, que corresponde a la unidad 10. En este caso, en esta área, tenemos un incremento, ¿no? Y año a año, y tenemos una correlación. Por ejemplo, otra unidad que es bastante interesante es mosaico de cubierta herbácea. Entonces, estas tablas o estas gráficas de evolución de coberturas nos permiten cuantificar la tendencia, nos permiten identificar la tendencia de estas unidades, tanto de crecimiento o decrecimiento, ¿no? Y además que otro parámetro importante es que nos permiten cuantificar la cantidad. Como les decía antes, en esta parte de ILAVE podemos decir de manera previa que ha habido un incremento en el área urbana de 27 hectáreas, ¿no? Entonces, obviamente, esto a nivel macro es una ayuda bastante, es un dato bastante interesante que ustedes puedan reflejar en un informe y en un dato la cantidad de unidades. Incluso acá podemos, si es que estamos haciendo análisis de cambio climático, que también es uno de los objetivos de esta iniciativa, podemos determinar las áreas que se han incrementado en diferentes años. Entonces, por ejemplo, ¿por qué ha habido un decremento acá y por qué hay un incremento? Podemos ver el efecto de los años en que tenemos niño y niña, ¿no? Entonces, podemos ver algunas variaciones específicas de algunas coberturas que han sido protegidas o ya no son protegidas, ¿no? Entonces es bastante interesante esta herramienta. A priori yo les puedo adelantar, si ustedes realizan la misma práctica entre el año 1990, por lo menos en la región que estamos viendo, que es el altiplano boliviano-peruano, no tenemos mucho cambio desde el 1992 hasta 1995, ¿no? Entonces el cambio es bastante pequeño, casi inexistente en la región. Ahora, no quiere decir que no haya habido un cambio en las unidades, sino lo que quiere decir es que los procesos de clasificación, como ustedes han visto en la metodología de ESA, estaban todavía siendo probados, ¿no? Entonces yo les recomiendo tomar como base 92, pero no tomar los siguientes años, o tomar a partir de 1995, que es en nuestra región donde hay más cambios. A nivel mundial, obviamente del 92 al 93, 94, sí hay cambios, ¿no? En la parte de Europa, y les invito a revisar esto. Pero en la región esos cambios son muy leves, casi inexistentes en la mayor parte de los casos. Y bueno, la siguiente semana vamos a continuar con esta parte de análisis multitemporal, y es meramente un trabajo en Excel y una correlación con la información del ArcGIS y cómo hacer este traslado. Y bueno, yo creo que la siguiente semana ya vamos a hacer un taller virtual, ya online. Entonces, si están interesados durante este periodo, esta semana, pueden contactarme. Mi correo electrónico se los voy a escribir acá, que es creo que lo que faltaba, que es este, perdón, con minúsculas, jose.ugarte.vega@gmail.com. Entonces, si quieren que se haga una aplicación mucho más específica, por ejemplo, para determinar áreas de erosión, yo he realizado para la detección y ha dado bastantes buenos resultados, la detección de sistemas de riego, que ha tenido una muy buena correlación con la información oficial. Entonces podemos hacerlo, y
Bueno, cualquier duda, cualquier consulta, estoy a su disposición para que ustedes puedan contactarme sin ningún problema. Y bueno, agradecerles por su tiempo y agradecer al CAEC por la invitación. Espero que este material y este taller les haya servido. Y como les decía, estoy abierto a cualquier duda, cualquier sugerencia que tengan para el taller de la siguiente semana, y durante la siguiente semana podemos prever de preparar algún material adicional, ¿no? Pero lo que les decía es eso, que vamos a hacer la parte de análisis en Excel. Bueno, me despido, muchísimas gracias.